¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video acá en A un Toque, en nuestro canal de YouTube. Aquí con Diego. ¿Qué más, Diego? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, Sebastián? ¿Todo bien? Feliz porque inicia una nueva eliminatoria con la selección Colombia que está teniendo un nuevo proceso, inició un nuevo proceso con Lorenzo ya hace varios meses y con la expectativa de qué va a pasar a lo largo de estas eliminatorias con el equipo de Lorenzo. Sí, vamos a estar hablando de lo que han sido las cosas positivas, las cosas negativas y de lo que podemos nosotros prever respecto al supuesto 11 o al 11 que se ha estado filtrando en los medios de comunicación con el que va a empezar mañana Lorenzo en el partido de eliminatoria contra Venezuela. No sé si quieren y empezamos de una vez con el partido, o mejor dicho, con lo positivo que llegaba a Colombia a esta eliminatoria. ¿Qué diría usted que es lo más positivo que trae Lorenzo? Yo creo que lo más positivo es que ha encontrado jugadores del sistema. Me explico, creo que ha encontrado un central confiable que es John Lucumí, ha encontrado un cabeza de área como lo es Lerma en ese 4-3-3 que es el sistema que más ha utilizado Lorenzo, que ya hemos explicado varias veces por qué Lerma es una de las claves de este equipo de Néstor Lorenzo, porque ha encontrado la posición o creo que se ha dado cuenta que John Arias rinde mejor como interior y no tan pegado a la banda, y si juega pegado a la banda darle cierta libertad para que aparezca en carriles internos, porque ha encontrado en Carrascal un jugador que puede organizar y distribuir y dirigir los ataques de la selección Colombia, y porque a pesar de que no llegue en su mejor momento, creo que todos sabemos que Rafael Santos Borré es el delantero que mejor se ha adaptado a, al sistema y al modelo de juego de Néstor Lorenzo. Entonces creo que yo lo más positivo que le encuentro es que ha encontrado jugadores del sistema. Sí, yo comparto. Yo creo que lo de John Arias fue muy bueno con Alemania. Lo de Carrascal, desde que él lo ha empezado a probar, también ha dado muy buenos resultados. Sobre todo porque Carrascal, de todos, yo siento que es el que más se ha saltado el libreto del propio Lorenzo. Es decir, cuando lo ha puesto de interior, él mismo empieza a tener movilidad entre líneas y no ser tan estático que normalmente suele hacer los ceros interiores así de Lorenzo. Y cuando lo ha puesto en banda, se ha interiorizado demasiado. Y digamos que ha hecho ese tándem con el lateral izquierdo en algunas situaciones que le ha dado sobre todo volumen y sorpresa al equipo de Lorenzo, que normalmente ha sido más que todo en los segundos tiempos. Digamos que partidos completos que ha tenido esta selección en cuanto a tener una regularidad en todo un partido completo, ha sido en la última fecha de partidos amistosos, porque normalmente ha tenido un primer tiempo flojo, reconvierte o replantea lo que había tenido en ese primer tiempo y el segundo tiempo empieza a ser mucho más dinámico, mucho más suelto, sobre todo el equipo fluye mucho mejor. De lo negativo, Diego, ¿usted cómo lo ve? ¿Qué cree que aún le Yo falta a este equipo? Yo creo que esa es una de las cosas que yo le veo a nivel negativo, y es tener esa soltura y soltarse un poco más de esa rigidez posicional con la que arranca los partidos la selección Colombia, porque lo hemos visto sobre todo en los primeros tiempos o en las primeras partes de los primeros tiempos, el equipo se ve muy rígido a nivel posicional y le cuesta profundizar tanto por fuera como por dentro. Entonces, no sé si Lorenzo lo haya visto o se haya fijado en que por ahí la naturaleza de ciertos jugadores, como lo son de John Arias, de Jorge Carrascal, de James Rodríguez si iba a ser titular, de Juanfer Quintero si iba a ser titular, es mostrar cierta flexibilidad a la hora de ese juego posicional y sobre todo para abrir bloques bajos, que yo creo que ahorita hablaremos un poco más de eso, pero creo que así se va a plantear el partido, con un Venezuela más de bloque bajo y con Colombia eh, llevando el peso del partido. Vea que a mí eso es, digamos, de las cosas negativas que yo he visto, sobre todo en ese proceso, y es el tema de la selección Colombia con pelota, con balón. Cuando tiene los espacios, o mejor dicho, cuando el trabajo es sin pelota y es más un trabajo de presión,
de entablar un bloque en el terreno, digamos que en el territorio rival, presionar e incitar al error, el equipo está muy bien trabajado en eso. Es decir, es un equipo que usted lo ve y trabaja en bloque. Si van tres a presionar, los tres de atrás van a acompañar ese desplazamiento. No sé, no son, no es un equipo que uno lo logre encontrar de alguna forma alargado, sino que va de forma escalonada en esos emparejamientos que suele hacer a veces Lorenzo. Pero con pelota a mí sí me parece que el equipo le falta todavía muchas sociedades que las ha encontrado sobre todo cuando ha soltado laterales, ¿no? Cuando el extremo empieza a cerrarse un poco más o cuando el extremo está abierto, pues entonces es el lateral el que empieza a interiorizar, pero sobre todo a romper. El equipo se ha visto, digamos que fluido en cierto sentido, pero que cuando son bloques pequeños, o sea, bloques pequeños, no, bloques muy cerrados y con bloques muy pegados a la portería rival, le cuesta todavía la creatividad y las sociedades a este equipo para abrir ese tipo de bloques. Yo creo que esa es la factura ahí pendiente de este equipo, que uno esperaría que con Quintero, que con James, que con John Arias dentro del terreno de juego encuentre, digamos, esa creatividad que le ha faltado sobre todo en amistosos. Y yo creo que en parte el deber una de las tareas que tiene Lorenzo es crear, digamos que un ecosistema armónico, porque la creatividad la tiene y jugadores con capacidad asociativa la tienen. Lo que pasa es que tiene que crear ese contexto y ese ecosistema para que esos jugadores que tienen esa capacidad asociativa y esa creatividad la puedan potenciar, porque Colombia tiene jugadores de ese estilo. No es que carece de esos registros. Entonces creo que hablando de lo que estábamos hablando, sí creo que uno de los deberes de Lorenzo es crear ese ecosistema para esos jugadores. Yo le agrego otra cosa ahí, y es el tema de la iniciación de juego, Yo también porque en agregar eso también. muchas ocasiones, y sobre todo previo a los últimos dos amistosos, el mediocentro quedaba muy solo, porque claro, quiere posicionar los dos interiores tan arriba, ya sea para fijar la línea rival, o para ganar la espalda de los mediocampistas rivales, que en muchas ocasiones al Lerma o al que esté de mediocentro le toca maniobrar mucho para encontrarlos. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos mencionado que nosotros entendemos que el Lerma con mediocentro de Lorenzo es muy importante por el tema de ganar duelos, pero también hemos mencionado, y sobre todo en los amistosos que hemos, digamos que cubierto en vivo en nuestra cuenta de Twitter, hemos mencionado que a Lerma le ha faltado el jugar con lejanos, algo que sí tenía Castaño. Castaño entonces juega con cercanos y al mismo tiempo ¡tin! Una pelota en diagonal para encontrar de pronto al extremo, ya sea pelota al pie o pelota al espacio. Pero lo hacía, rompía ya directamente el bloque rival con ese tipo de pelotas. A Lerma sí le cuesta ese tipo de funcionamiento aún. eh, y cuando está tan solo tiene que maniobrar mucho más. Entonces el equipo no es tan suelto y sobre todo porque tiene los dos laterales bajos normalmente el equipo. Entonces se alarga un poco en ese sentido y le toca maniobrar mucho sobre todo en ese tipo de lanzamientos de largo ya sea a los centrales o inclusive al Lerma pero sin encontrar un destino claro. Sí, y es que yo precisamente acá lo tenía anotado sobre la salida del balón, y es que ya lo hemos comentado un par de veces que suele ser las líneas de pase suelen ser muy Muy alejadas o largas, de sí. muy largas entre lo que es el cabeza de área, en este caso Jefferson Lerma, con respecto tanto a los interiores como a los extremos. Y a mí, yo sé que no es momento de hablar de la convocatoria, pero a mí sí me hizo falta Kevin Castaño, porque Kevin Castaño no solo es un jugador que puede a través del lanzamiento largo activar algún extremo o algún interior con un pase vertical, sino que también es un jugador que por ahí puede conducir y ganar unos metros para encontrarse más cercano con algún receptor, ya sea lejano o intermedio. Sí, digamos que esas son como nuestras notas todavía. Ah, bueno, y obviamente el tema del 9 que yo no creo que sea una cuestión de sistema, sino que es una cuestión ya que
se tiene que empezar. Hay algo que decía Guardiola muy importante cuando le mencionaban el tema de los goles. Un momento en el que el City marcaba goles diferentes futbolistas, no tenía un goleador fijo. Y a él le preguntaron que cuál era, qué hacer ante ese tipo de situaciones. Y él dijo que cuando no se tiene el gol hay que comprarlo. Y yo creo que en una selección se tiene que conseguir. Cuando no tienes gol, de pronto en un jugador que es muy funcional dentro del sistema, que es Borré, que Borré no es goleador, pero que sí es muy funcional dentro del sistema, pero que aún así el equipo necesita el gol para, digamos, primero por el resultado y segundo porque es el que te, te aísla un poco de tener adversidades dentro de un partido de fútbol. Entonces, sí creo que ahí el Lorenzo tiene que empezar a probar si Borré no rinde dentro de el registro del gol, probar alternativas de jugadores para que den ese registro. ¿Sabe que yo le hallo un pero a eso y rápidamente nombrarlo, que es una de las cosas que le vimos y que mencionamos contra Alemania, es que está trabajando mucho la presión orientada, orientada hacia un sector del rival, de los centrales rivales, para obligar a los centrales rivales, ya sea a lanzar en largo, a conducir, a reducirle espacios y caminos de escape al central. Y en ese sentido, yo creo que Rafael Santos Borré sí es muy importante porque es un jugador que ya le hemos elogiado durante toda su carrera, ese instinto, esa intuición que tiene para presionar y esa eficacia que tiene a la hora de presionar. Entonces, en ese sentido, sí, sí creo que Lorenzo también tiene que buscar alternativas para Borré, pero que también puedan cumplir El rol de ese Borré. el rol de Borré, exactamente. Sí. Sí, porque digamos, tenemos jugadores que pueden dar el registro del gol como Luis Díaz, eh, James Rodríguez, Quintero que tienen gol, Juan Guillermo Cuadrado, pero no son jugadores que uno siempre va a tener cerca del área para tener garantizado al menos ese tipo de estadística, ¿no? O sea, tienen que pasar otro tipo de situaciones para que esos futbolistas puedan marcar un gol. Mientras que el 9 tiene el instinto directamente del gol, como lo dicen muy coloquialmente, huele en la sangre, ¿no? Sí, sí. Le iba a mencionar si quiere, si podemos pasar ya a la previa Sí, o de una. agregar de un. Le iba a mencionar antes de pasar o pasando a la previa que el historial entre Colombia y Venezuela, entre eliminatorias, Copa América y amistosos, es de 21 partidos ganados para Colombia, 7 para Venezuela y 16 partidos igualados, es decir, que se han enfrentado 44 veces, un historial muy favorable para la selección Colombia. Bueno, Diego, ¿qué nos podemos esperar mañana del partido contra Venezuela? Una Venezuela que no la conocemos realmente mucho, primero porque es un proceso nuevo, después de la salida de Peckerman, si no estoy mal, Sí, eh, que conocemos muy poco en cuanto digamos que la verdad nadie se va a poner a ver un partido de Venezuela, porque no es una selección que atraiga mucho en ese sentido. llamativas. Pero ¿cómo lo ve usted? O sea, ¿qué partido cree que se va a esperar Colombia mañana? Entendiendo que no va a ser una hora complicada por el tema de clima, ¿no? Sí, no va a ser una hora complicada. Yo le leí el partido contra Nicaragua a Venezuela y fue una selección que atacó mucho por bandas. Entonces, no sé si por ahí con laterales lanzados que pueda jugar Colombia. Yo creo que Colombia a priori va a tener el peso del partido. Venezuela va a esperar en bloque bajo medio. Y creo que Venezuela la va a apostar mucho a los atacar por bandas. Por ahí tendrá problemas Colombia. Esperaría que Venezuela ataque por ese sector y eso, me espero una Colombia que ojalá no tenga problemas en salida de balón y en ataque posicional, pero esperando que pueda ser mucho más flexible y se pueda soltar a lo largo del partido. Vale, va a darle el 11 que sea, digamos, filtrado, que sea el posible 11 que mañana va a tener
Lorenzo frente a Venezuela. Camilo Vargas en el arco, Daniel Muñoz en el lateral derecho, Davinson Sánchez y John Lucumí como los centrales y David Machado en el lateral izquierdo. Vemos que ahí no hay sorpresas de momento. ¿no? Jefferson Lerma será el medio centro. Aquí ya empieza uno como a empezar a enrocar o armar rompecabezas a ver cómo va a parar el equipo. Según AS, Juan Guillermo Cuadrado y James Rodríguez serían los interiores, John Arias, Luis Díaz y Rafael Santos Borré en la delantera. Ponen ellos entre paréntesis lo que posiblemente puedan ser cambios de última hora en el 11, que serían Davinson Sánchez por Carlos Cuesta y Borré por Mateo Casierra. ¿Usted cómo ve este 11? Porque hay una ausencia, o digamos, dos ausencias, digamos, las importantes dentro de este 11 que están dando, o se ha filtrado, y es la ausencia de Mateo Uribe, que a mí en lo personal me sorprende mucho que no estuviera dentro del 11. Primero porque en la parte, en el carril central es un jugador que suma mucho, ¿no? Tiene mucho despliegue físico. Y Y lo van a segundo, matar por esto, o sea, ¿cómo? lo van a matar por eso, porque Uribe es un jugador resistido por la gente, No, pero las cosas hay este que decirlas. El equipo ha jugado muy bien con Mateus en cancha. Esa es la realidad. O sea, Mateus le da otro aire a la selección en cuanto a despliegue físico y sobre todo en acciones que piden las jugadas en muchas ocasiones. Porque usted puede tener a Mateus como interior derecho, puede que no sea la lumbrera con pelota, pero te puede llegar al área, puede hacer ujú, desmarques desde siendo interior a esos espacios que hay entre los centrales y los laterales. Sí, y si normalmente Colombia tiene un extremo fijando por el sector de la banda al lateral, el espacio con el central siempre va a estar. Y Mateo Suri es muy bueno haciendo ese tipo de desmarques. Entonces las cosas hay que decir, las cosas como son. A mí sí me sorprende la ausencia de Mateus dentro del 11 que han filtrado. Y lo otro sería la titularidad de James, la verdad. A mí sí me sorprende por encima de Quintero. Porque la pregunta sería ahí. Tenemos las ausencias de Carrascal y de Mateus. Tenemos la titularidad de James. ¿Cuál sería entonces el sistema que manejaría Lorenzo? Porque tendría que pasar sí o sí de un 4-3-3 a un 4-2-3-1 en el que el único jugador que tiene de marca realmente por el carril central es Lerma. Porque en el resto están James Rodríguez, que sabemos que no suele tener tanto oficio en materia defensiva, y el otro es jugador como John Arias, que si usted le retrasa mucho la posición, me parece que eso eh, no es aprovecharlo al 100% de lo que es en eh, Fluminense. yo lo veo por ese lado. Yo me esperaría con esa formación que ha filtrado Ash, que en teoría haya un intercambio de posiciones entre James y Cuadrado, iniciando Cuadrado como interior derecho, como lo hizo Queiroz en Selección Colombia, y esperaría a John Arias como interior izquierda, Luis Díaz, Mateo Casierra y James como intercambiando esa posición con Cuadrado. Yo creería que sería así, sobre todo aprovechando a James jugando más por dentro o teniendo un rol mucho más protagonista con balón y dejando a Cuadrado, que lo hizo bien contra Alemania, como un jugador que pueda profundizar por esa banda o ser una descarga para que la selección pueda girar por ese costado. Y sí, sí, concuerdo que me hace falta Uribe, sobre todo por lo que usted mencionaba y también lo que puede generar a través del robo de balón, de las intercepciones, de la recuperación de balón, porque si algo se le elogia a Mateo Uribe es esa capacidad que tiene para hacer, es muy inteligente, Mateo Uribe es muy inteligente sin balón y creo que podría hacer falta teniendo solo a Lerma como cabeza de área. La lectura que uno puede hacer de ese 11 es primero que Lorenzo se está imaginando un partido en el que el rival se va a encerrar. A priori digamos que ese es el mensaje, ¿no? Voy a poner al menos creativos o jugadores ofensivos. Pongo simplemente un jugador de marca que posiblemente será lo único que voy a necesitar. A un rival que se me va a esconder, se me va a ir para atrás en el arco. Para mí,
y ya para ir concluyendo, sería un error si Lorenzo continúa probando o vuelve a probar mejor a Cuadrado como interior o en carril central. Eso es entregarle el equipo a un jugador que no tiene la creatividad, que ya vimos que con Reinaldo no rindió, o sea, le costaba porque no es su función, no es su rol, no siente la posición y que además que contra Alemania dejó minutos buenísimos, que yo hace mucho no le veía a Cuadrado en la selección Colombia, haciendo lo que mejor sabe, siendo simple, encarando, profundizando y apoyando en marca desde su sector, desde su banda. Yo solo tengo por decir eso. Sí, sí, yo concuerdo con eso y en parte también mencionaba lo de Cuadrado y James, que yo creo que va a haber una posible intercambio de posiciones en dado caso de que uno aparezca como interior y el otro como extremo, porque es para aprovechar las virtudes del uno y las virtudes del otro. Sería un error si deja a Cuadrado con lo que vimos en las eliminatorias pasadas y desaprovecharía lo que puede generar James como jugador creativo. Sí. Bueno, gente, 20 minutos, casi 21 minutos aquí de video acá en nuestro canal de YouTube. O no olviden suscribirse a nuestro canal de A Un Toque, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, también en nuestro perfil de TikTok, ahí que normalmente Diego está subiendo videitos y contestando algunas respuestas. ¿Tiene algo más por decir, Diego? No, ojalá, ¿resultado? Resultado, ¿cuánto le da a usted? 2-0 ganando Colombia. ¿Cuánto? 2-0. 2-0 2-0 para ganando Colombia. Colombia, ¿goles de quién? De Luis Díaz y de James David Rodríguez Rubio. Sabía que no podía dejarse afuera a James. Yo me voy con gol de Lucho, me voy con un 3-0. Me voy con gol de Lucho, gol de Casierra y gol de Borre. Para mí Casierra hace gol. Sí, sí, sí. Bueno, gente, hasta Buen aquí el ejemplo. video. No olviden suscribirse, darle en la campanita para que no se pierdan un videito ahí de nosotros. En estos días vamos a estar subiendo el 11 ideal de la fecha número 9. Final, si no se le haya olvidado el 11 de la jornada, fecha número 9. Y después de la jornada número 10, obviamente va a haber un 11 ideal de la fecha número 10, pero además vamos a hacer haciendo una especie de tier list de lo que ha sido lo peor y lo mejor en cuanto a equipos en estas primeras 10 fechas de la Liga Colombiana. Entonces, hasta un próximo video. Chao, chao.